Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Todo listo para nuestro programa de hoy? Arrancamos noviembre con todo. Vamos. Y en este martes tenemos unos invitados muy especiales para mí, porque hablar de Sebastián Poroto Torres es irme allá a mi infancia, cuando a partir de los 11 años pasaba tu papá a buscarme por casa y pedirle permiso a mi mamá para que yo fuera al campo de deportes a jugar al vóley. Mirá vos, y hoy está Adriana, su hija, y Sergio Bianchini, un amigo de la familia y de la vida también. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, Marinés, muy feliz de estar acá con vos. Bueno, en este momento que estamos viviendo a nivel familia deportiva, te diría, porque bueno, gracias a una convocatoria que generó Sergio junto con Miriam Guerrero y Marisa Rojo, se formó un tremendo grupo que ya llevamos más de 100 personas. Más de 100. Vos estás en ese grupo, sí. Y bueno, estamos muy felices porque estamos en un momento donde se ha generado un enlace para pedir que se le nombre al poli número 1 con el nombre de Sebastián Poroto Torres. El poli 1 es nuestro viejo campo de deportes que está allí ubicado en el Parque Hipólito Yrigoyen. ¿Cómo surge, Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Mariné. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el campo de deporte era nuestra segunda casa, por decirlo de alguna manera, en los años 70, y antes también. Lo que pasa es que estoy hablando de cuando yo llegué al campo de deportes. El Parque Mariano Moreno para nosotros era como la jungla. Sí. Y en el medio de esa jungla estaba insertado este maravilloso lugar. Parque Hipólito Yrigoyen. Perdón, Parque Hipólito Yrigoyen. Donde estaba insertado este lugar que era tan maravilloso. Y yo llegué cuando tenía 7 años. Llegué en circunstancias muy especiales que voy a contar en otra oportunidad, pero que a partir de ahí yo empecé a formar parte del equipo de natación. Y ahí conocí al Poroto, por suerte, fue mi gran maestro, porque la verdad que hay que reconocerlo como tal. Bueno, mío fue maestro de vóley, porque natación hasta el día de hoy no lo logró él en vida, y hoy ya dejé la natación de lado. Está muy bien. Bueno, y así surgió la idea de convocar a quienes formábamos parte de esa familia Porota. Sí, yo me encontré con Miriam Guerrero casualmente y surgió la idea de formar un grupo de WhatsApp para encontrarnos con gente. Nos imaginábamos 10, 20 personas y no, empezamos a hacer memoria y a sumar gente y se hizo muy grande el grupo. Y al que vos convocaste, dice, ¿te acordás de? Y así sigue la cadena, ¿no? Sí, sí, me imagino que ahora tu celular al rojo vivo. Al rojo vivo, es verdad. Y van sumando fotos, medallas, van contando relatos, cómo llegaron. Me impresionó mucho el de Carmen Luján, y el del Sergio, que estaría bueno que lo cuente. Pero Carmen Luján decía que ella no había podido, no podía por razones económicas ir con el grupo a competir en un torneo, y llegó el Poroto con el colectivo tocando bocina para que saliera y le permitiera el padre ir, así que tuvo que ir
Entonces, bueno, fue muy lindo escuchar eso. Esos son los lindos recuerdos que llegan a nuestro corazón y a nuestra mente, porque el poroto cuando llegaba a buscarnos, sí, él no era, tocaba bocina y hablaba con nuestros padres. Exacto. Directamente, me vengo a llevar a su hija, vamos a estar en tal lugar, punto. Y después, sí, a la vuelta, nos dejaba. Sí. Y así sucesivamente. Y hablar de esa historia tan bonita, nos hemos reencontrado con gente que hacían más de 30 años que no teníamos idea de su existencia. Sí, un poco más. Y bueno, y otra cosa que a mí me sorprendió es una medalla de uno de los, ¿cómo que se llama? Concursos de natación del año 63. Wow, o sea que él comenzó, años. Claro, porque él todo esto lo inicia cuando vivía en Chajarí. Nace acá, pero por razones de que mi abuelo tenía que estar trasladado allá a Chajarí. Bueno, viajan para allá y mi papá ahí es internado en una escuela de marista y después comienza a trabajar, digamos, en el río Paraná. Empieza con la natación ahí en el Paraná y como bañero, que antes se le decía bañero. Y bueno, se vino con todo eso acá, al campo de deporte, era algo muy novedoso, pienso yo, estamos hablando de ¿cuántos años atrás? 60 años, claro. Bueno, y ahí, bueno, forma todo ese grupo que empezó como a crear y siempre enseñando, primero con la natación, después con el vóley, y bueno, se ha gestado esta gran familia y la verdad que no paran de agregarse, así que estamos muy felices a nivel familia colectiva. Me imagino, Adri. ¿Quién fue Poroto en tu vida, más allá de ser tu padre? Bueno, fue un gran compañero. Mi padre fue una persona muy especial, era muy profundo, un autodidacta. A ver, ¿cómo te puedo decir? Yo los otros días pasé una situación con una compañera que me dice, yo no te recuerdo en el barrio. Entonces yo le digo, no, es que yo vivía todo el tiempo con mi papá. O sea, nosotros íbamos con mi papá y con mi mamá, estábamos desde la mañana hasta la noche en los diversos clubes. Primero comenzamos en el campo de deporte, después fuimos transitando por todas las piletas, tenis, deportivo, Club Huracán. Él finalizó su última etapa en el Club Saavedra, pero en el polideportivo yo recuerdo haber ido nevando a jugar al ping-pong, éramos fanáticos. Entonces, claro, mi padre ha sido un gran líder hasta en el plano individual conmigo, un gran guía. Y tuve la suerte de tener ídolos a mis padres. Bueno, de eso es un gran regalo. Tanto Luisa como Poroto, claro, dejaron un gran legado en vos y en tus hermanos también. Sí, claro que sí. Así que bueno, hoy vengo en representación de ellos que están lejos, pero bueno, estamos acá. Eso es lindo. Sí. Sergio, bueno, esta movida, todo este reencuentro, tanto en natación como en vóley, del campo de deporte, lleva un propósito, que es que el polideportivo número 1 lleve el nombre de Sebastián Poroto Torres. Es verdad, hace mucho tiempo que lo pensamos en esto. Lo que pasa es que no había existido esta oportunidad de vernos. Cuando nos vimos y leímos en nuestros sentimientos, en nuestras palabras, esa intención, porque surgió, habían 3 o 4 que hablábamos de eso, pero cuando empezamos a hablar con todos y todos decían sí, qué bueno, ojalá, y todas esas cosas, nos dimos cuenta que todos queríamos que el poroto estuviera presente en la historia de la actividad deportiva de San Rafael, porque fue un pionero. Porque el poroto fue nuestro papá deportivo. Sí. Esa es la verdad, un gran maestro, un docente innato que supo transmitirnos a nosotros. Muchos de nosotros fuimos a estudiar educación física por ese gran referente que tuvimos. Sí. Y muy buenos profes que hay hoy y que hubieron, porque ya muchos están jubilados. Sí. Fue gracias al poroto, que nos enseñó tantas cosas. O sea, no alcanza este programa ni toda la televisión argentina para contar toda lo que significa el poroto para nosotros. Bueno, se va a presentar
un proyecto en el Consejo Deliberante para que nuestros ediles puedan tenerlo en cuenta y que, bueno, Dios quiera que realmente se dé el sí y que próximamente, digamos, Polideportivo 1 lleva el nombre de Sebastián Poroto Torres. Ojalá. Ojalá. Así va a ser. Así va a ser. Vamos a seguir con esto para que juntemos más firmas, más corazones de la mano de la familia de Poroto. Hoy Adriana, está Miguel, está Celina. Uh-huh. Solo los sí, tres. Ahí está, los tres, ahí está. Y todos los nietos. Y los nietos. Mis nietos. Así es. Bueno, chicos, decirles gracias y que continúen en esta movida tan bonita. Y bueno, se viene la juntada en el Poli también. Sí, claro que sí. Con partido de vóley, asado, campeonato de 10.000 y de truco. Dijimos, y fogón. Y fogón. Y quizás una noche de campamento. Me encantó. Así que en Casa con María lo vamos a transmitir desde el Poli 1. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Marilé. Muchas gracias. En Casa con María. Y recibimos a nuestra columnista Andrea Horlacher. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Marinés, ¿todo bien vos? Estoy haciendo bien la tarea que vos me recomendaste para ordenar mi heladera, dónde va la carne, dónde van las frutas y verduras. Ahora me quedó una duda. Bien. ¿Los huevos van a la heladera o no van a la heladera? Esa es una buena pregunta. Hay una diferencia entre huevo fresco y huevo refrigerado. APA. En realidad, lo ideal es que vayan en la heladera y ya tienen un sector, está en el sector de los huevos, ya como siempre les digo, alguien pensó por nosotros y está... Ya vino hasta el compartimento. Vino todo. Entonces tenemos que refrigerarlos. Pero por ahí compramos en gran cantidad a esos huevos. Entonces ahí entra el concepto de huevo fresco. Entonces tenemos que buscar un lugar que esté fresco y seco, a una temperatura promedio hasta entre 15 y 20 grados. Bien. Pasa que, bueno, hace mucho calor y por ahí no alcanzamos, salvo que tengamos aire acondicionado adentro, esas temperaturas. Es verdad. Entonces tenemos que ir siendo cuidadosos, teniendo una despensa. Antes habían en las casas más despensas. Sí. Ahora todo es distinto, cómo cambió el tema de la construcción. Pero si hay una despensa en el lugar fresco y seco, y si no, cuando compras la cantidad de maples, lo vas poniendo en la heladera, o si no, directamente comprar por serie e ir poniendo en la heladera. Bien. Y también siempre en el sector de huevos. Pero si la cantidad de huevos es mayor, tenemos que buscar un tupper solo para huevos y dejarlo tapado dentro de la heladera. ¿Por qué? Porque ese huevo tiene materia fecal y en esa materia fecal hay microorganismos que pueden llegar a contaminar nuestra heladera. Yo lo tengo en un tupper, compro el maple y pongo en un tupper, en un bol, pero sin tapar, lo dejo adentro de la heladera. Es un buen paso lo que haces, pero yo te recomiendo enfilmar o tapar. Bien. Y algo que lo he visto en casas, no podemos meter maples adentro de heladeras grandes o heladeras, y tampoco podemos dejar los maples de huevos que a veces uno va a las casas y están arriba de las heladeras, arriba, en donde hay circulación de aire y ese aire está contaminado con esa materia fecal del huevo. El maple no puede entrar a casa. Entra a casa, lo acondiciono a los huevos, los guardo en el tupper o en el compartimiento de la heladera adecuado, pero el tupper se tira a la basura, no se reutiliza, se tira a la basura el maple. O algunos lo reciclan para hacer algunos adornos, pero eso ya queda a criterio de... Yo les recomiendo que no. Me pasó hace poquito que una mamá preocupada, hablando de amas de casa, me manda y me dice, mira Andrea, según todo lo que hemos hablado con respecto a huevos, mira,
hicieron una manualidad en el jardín con maples de huevos usados. Ese maple de huevo usado está contaminado. ¿Qué bacterias pueden tener? Entéricas, que nos dan gastroenteritis, Escherichia coli, salmonelas, que es propia, digamos, del origen del huevo, que puede haber un huevo contaminado. Entonces, esos niños en el jardín lo manipulan y pueden contaminarse ellos mismos. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hasta incluso en todas las líneas de casa, es decir, tener los ojos abiertos todo el tiempo, porque en el lugar que menos crees puede contaminarse nuestra familia. Andrea, el huevo, una vez que llega a casa, ¿es conveniente lavarlo o no? No. ¿Qué pasa? Lo que sí es bueno que lleguen los huevos con el maple, agarro una servilletita de papel y voy sacando, digamos, la costra de materia fecal, si hay algunos muy sucios. Bien. Los limpio, pero no los lavo. ¿Por qué no los lavo? Esto es algo técnico. El huevo tiene 7.000 poros en un promedio. Un huevo promedio de 60 gramos. Entonces, por esos poros, si yo los... están cubiertos por una partícula, un polisacárido, digamos, que les da protección. Si yo los lavo, elimina esa protección y si está contaminado, esas bacterias pueden entrar al huevo y aumentar o agilizar su deterioro. ¿Ni siquiera lavarlos al momento de usarlos? En el momento de usarlos sí. Al guardarlos no, pero cuando yo los voy a usar, ahí sí los lavo, ¿verdad? Con un poquito de detergente o agua con 2 gotitas de lavandina por litro, como siempre hemos explicado en el caso de frutas y verduras, y recién ahí me lavo bien las manos, lo casco, hago la preparación y luego lo tengo que cocinar bien. Está el huevo frito, está el huevo duro, entonces tengo que tener respeto con el tema de las cocciones. Andrea, ¿qué pasa con el huevo pasado por agua, que le llamaban antes nuestras abuelas, que es 3 minutos y luego lo rompes la cascarita y sopas el pancito? Bueno, hay que tener cuidado, no es que no se puede comer, pero tenemos que asegurarnos de que el origen de ese huevo sea seguro y controlado, es decir, de avícolas donde se dediquen a producir huevos. Porque ese huevo viene ya también lavado y cepillado en un proceso, viene rotulado, y no es lo mismo, por ejemplo, que consumamos ese tipo de alimento que tiene poca cocción de cualquier lugar en donde no tenemos buena cuidado de las gallinas, y esas gallinas pueden estar enfermas con salmonela u otras enfermedades. Bien. Entonces no es conveniente. Es conveniente respetando, digamos, los cuidados de lavado de cáscara. Sí. Controlando bien esa temperatura y con las máximas condiciones de higiene, ¿verdad? Y controlando bien esa temperatura. Lo ideal para un bromatólogo, que decimos en cocina, es el huevo duro. El huevo duro, que tarda más o menos 10 minutos hacerse, desde que rompe el hervor, un huevo duro. Pero bien, también hay unas cuestiones culturales sí, por costumbre, comemos distintas formas de huevo duro, pero tenemos que tener cuidado en el origen de la materia prima. Bien, bien. Detalles para tener muy en cuenta a la hora de consumir huevos. ¿Y qué pasa con los huevos de codorniz, que están tan de moda, que también muchos lo consumen crudo? No recomiendo, o sea, el huevo tiene que estar cocido, el huevo frito o el huevo duro tiene que estar cocido. Les voy a explicar la situación. Un huevo, ¿por qué aunque uno no lo vea y se ve limpio puede tener microorganismos? Porque la gallina o el ave comparte cloaca con el aparato, que es el aparato digestivo, con el aparato reproductor. Entonces, por eso es la explicación de que pueden estar contaminados. Entonces, aunque uno no los vea contaminado con materia fecal, puede estar contaminado con bacterias de materia fecal que se ha removido. También, entonces, para los huevitos de codorniz, el mismo cuidado. El mismo cuidado. Los huevos porque de viene gallina, de un ave en donde comparte el aparato reproductor con el aparato digestivo. Para tener muy en cuenta. Entonces, poner los huevos en la puerta de la heladera, donde ya viene el compartimento, y lavarlos al momento de utilizarlo. No y antes. También en el momento de utilizarlo, ¿cómo es? Yo voy a los agarro, los lavo, hago la preparación, pero antes de hacer la preparación tengo que lavarme las manos. O sea, bien, es como lo que aprendimos en pandemia. Hay muchas personas que aprendieron a lavarse las manos en pandemia, y en realidad tenemos todo el tiempo que lavarnos las manos mientras preparamos cualquier tipo de alimentos. Y tener la precaución también al momento de
colocar los huevos en una preparación. ¿Qué pasa con la mayonesa? Bien, la mayonesa, un primer punto para destacar es que si se hace mayonesa casera, tengo que acondicionarla con ingredientes como jugo de limón para acidificar el medio y estreso los microorganismos que pudieran tener esa preparación de huevos. ¿Verdad? Bien. Eso es importante. Luego, obvio, todos los pasos anteriores, lavarlo, lavarse las manos, empezar a hacer la mayonesa, todos los utensilios limpios, impecable, mesada, tenedor, batidor, todo eso. Una vez que hago la mayonesa, algo importante que les digo a las amas de casa y que es realmente un consejo, en menos de 24 horas la tengo que consumir. Bien, bien. En menos de 24, es un alimento con un periodo de vida útil muy corto. Y también, como consejo para restaurantes o casas de comida que por ahí no tienen claro, hay una legislación en Mendoza o una resolución y en toda la Argentina de que no se puede servir mayonesa casera en ningún tipo de casa de comidas. Ni roticerías, ni lomiterías, está prohibido y son motivos de sanción también si lo ven como recomendación en una carta. Bueno, vos sos muy joven, pero hace más de 20 años, más, 25 años, que había una casa donde se comía milanesas que sobresalían del plato y... me dio hambre. Sí, no sabés lo que era. Y la mayonesa era casera. Claro. Y no sabés, era alucinante. Claro. Y los lomos ni te cuento. Qué rico. Hoy no se puede hacer, por eso en los tapeos, en las entradas o en los mismos lomos está la lactonesa. Que la lactonesa es la mayonesa de leche, que la leche ya viene esterilizada en una caja o en un sachet pasteurizada. Entonces ya tiene un tratamiento térmico previo y si alguien quiere ofrecer mayonesa casera, lo tiene que hacer a base de huevo en polvo, como la leche en polvo, viene en el mercado huevo en polvo. También. No sabía. Claro, hay fábricas en Santa Fe, en Entre Ríos, en donde hay producción grande de avícolas de huevos que proveen a todo el país. Entonces, bueno, de última, si querés dedicarte a la pastelería o querés dedicarte a servir eso, podés usar huevo ya tratado. Hablando de las fábricas que vos hacías mención, aquí en General Alvear también tenemos una fábrica. Sí, hay una producción de huevos cerquita, que por ahí no son muy, fábricas muy convencionales, pero hay. En realidad en Mendoza hay de todo, pero ese tipo de producción es más para la zona este del país, Andrea, por el clima, por un montón de cuestiones. Bien. ¿Cómo saber a la hora de comprar huevos que sean huevos frescos? ¿Cómo sabemos? Ahí lo ideal es en realidad, hay métodos para saber si es fresco o no. Primero, el proveedor. No es lo mismo el huevo del almacén, que por ahí está muchísimo tiempo a exposición al aire y todo, tiene que estar en un lugar fresco y seco, que comprarlo en un súper que está rotulado y sabemos hasta incluso la fecha de consumo que te indica el rótulo. Sí, entonces, ¿verdad? Otra de las cosas que tenemos que aprender es a leer los rótulos. Pero estamos en una zona por una cuestión cultural de que compramos huevitos caseros y nos gusta más, o al vecino. O el maple, o que el por maple. allí decimos, preferentemente compramos un maple que duran más y bueno, bien, o están en precio. Pero lo que podemos hacer es evaluar a ese proveedor. Entonces, podemos aprender a cascar los huevos. Por ejemplo, tenemos 30 en un maple. Entonces, cascamos uno fresco y vemos la forma de expansión que tiene el huevo. Si está fresco va a tener la yemita bien prolijita, la clara, todo ordenado. Si el huevo se desarma apenas lo casco, es un huevo de procedencia viejo. Nos están vendiendo huevo viejo. Bien. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadoso también. ¿Y qué pasa cuando vos rompes la cáscara y el huevo está como ya demasiado formado, como que está medio cocido, como quien dice, está muy duro? Y un huevo es teóricamente viejo, ¿verdad? Porque en realidad el huevo, ¿para qué se creó en la naturaleza? Para gestar un pollito. Sí. Entonces va tomando aire del exterior y se va, secando básicamente. Y otro método, que también es simple antes de cascar y no perder, es el método del agua con sal al 10%. Tenemos una cucharadita de sal en un vaso de agua fría. Y eso pasa mucho en pastelería o las amas de casa que se dediquen a procesar
cositas dulces para la casa. Entonces lo metemos en el agua con sal y si flota es un huevo viejo porque tiene cámara de aire desarrollada y si se hunde es un huevo fresco. O sea que son métodos para ir aprendiendo. Pero muy bien. Bueno, Andrea, muchas gracias. Gracias a vos. Y en este martes recibimos a nuestra columnista Claudia Calón. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien, Marines, ¿cómo estás vos? Bien, hoy hablando de crianza respetuosa. Sí, de crianza respetuosa, y hoy he traído una invitada. Ah, muy bien. Sí, porque en realidad nosotros hablamos de la crianza respetuosa de los niños, de sus derechos, de sus momentos, de sus emociones, pero también deberíamos preguntarnos qué pasa con esa mamá que está esperando al niño, qué pasa con esa mamá que recién tiene a su bebé. Y sobre todo las primerizas, Dios mío. Claro, ¿cómo podemos ayudar o qué emociones deben tenerse en cuenta para que nosotros podamos ver en esa mamá una crianza respetuosa? Bueno, vamos entonces a nuestra invitada de hoy. Bueno, como anticipábamos con María Inés, hoy tenemos una invitada que es la licenciada en psicología María Celeste Guillén. ¿Cómo está, Celeste? Bien, ¿cómo están todos? Muy bien. La idea nuestra es retomar un poquito la crianza respetuosa, retomar todo lo que hemos hablado en programas anteriores acerca de la crianza de nuestro bebé. Pero, ¿qué pasa con esa mamá que está empezando a criar o que está esperando a su bebé? ¿Qué pasa con ella? Le vamos a preguntar acá a la licenciada, que justamente está trabajando en ese tema, y ella nos va a contar un poquito. Bueno, yo estoy trabajando en una parte de un curso integral de preparto. ¿Por qué le llamamos integral? Porque trabajamos tanto lo emocional, lo físico y la parte de una obstetra, que es súper necesario. ¿Qué vemos en lo emocional? En la parte emocional vemos cómo está la preparación de esa mamá. ¿En qué sentido? Todas las emociones que van a ir transcurriendo desde que está esa concepción del bebé hasta que llega el momento del parto y el puerperio o el posparto. ¿Qué pasa cuando la mamá se queda embarazada? Esas hormonas que empiezan a transcurrir en el cuerpo empiezan a modificar tanto sus pensamientos, su visión del mundo, sus expectativas, los roles que impone la sociedad. Todo es como una avasallante que le va entrando a la cabeza y en las emociones. Y lo tenemos que trabajar, porque para prepararnos para una crianza respetuosa, esa mamá necesita trabajar primero sus emociones, ¿o no es así? Sí, sin lugar a duda nosotros necesitamos una mamá emocionalmente fuerte, si se puede decir de esa manera, sobre todo que esté feliz. Me imagino también que influye mucho si el embarazo es deseado, si lo han esperado hace mucho tiempo. Yo creo que todas esas emociones influyen en esa mamá, y también la ansiedad del parto, me imagino yo. Influye todo. Es más, está hasta catalogado en los trimestres. En el primer trimestre influye esto más del miedo, de lo inesperado, de que nos enteramos, de que la noticia llega a la familia y a veces es buscado, a veces no es buscado. ¿Qué es lo importante en este trimestre? El apoyo. En el segundo trimestre viene un poco el alivio, porque ya sabemos que quizás el bebé está bien, hemos hecho las primeras ecografías, empezamos a sentir al bebé, viene un poco de alivio. Y en el tercer trimestre, lo que muchos me entenderán, viene el momento del miedo, el momento de que se aproxima el parto. Y ahí es cuando nos tenemos que preparar para tener una vida, cuidarla y gestionarla en nosotras emocionalmente. ¿Por qué? Porque la crianza respetuosa, nosotras somos el sostén de esos niños, de esas criaturas que van a venir al mundo. ¿Por qué? Ellos no tienen la regulación emocional preparada todavía, ni siquiera tienen la concepción de su propio yo, de su existencia. Entonces nosotras, a través de nuestra regulación emocional, vamos a poder acompañar en una crianza respetuosa, amorosa, en límites claros, en límites sanos. Y yo pregunto, la regulación emocional de esa mamá embarazada, ¿quién sería el responsable? ¿Cómo la ayudamos? ¿Qué herramientas podemos tener para que esa emoción que tiene la mamá sea una emoción sana, una emoción feliz,
y que el miedo no opaque ese momento. ¿Qué herramientas? Primero, las herramientas propias, de que esa mamá puede ir trabajando todo el transcurso del embarazo. Por eso siempre es tan importante el acompañamiento durante el embarazo, de la pareja, de la persona que tengan al lado, de la familia y de todo su contexto que apoye y acompañe. Porque así evitamos después del posparto que aparezcan complicaciones, que aparezca tristeza, que aparezca ansiedad, que en realidad por un estudio aparece un poco antes, por lo que dice científicamente, pero evitamos con estos factores protectores que vaya surgiendo estas posibilidades de ansiedad o tristeza. Así hacemos que sea un contexto sano, óptimo y vamos creando el nido. Sí, yo creo que también dentro de ese nido del que vos hablás, que es la familia que va a estar alrededor de ella y va a continuar después del parto, es importantísimo tener al profesional que la va a acompañar, ya sea el médico o si es necesario un psicólogo o un curso como los que están dando ustedes, pero siempre un profesional acompañando, sobre todo la persona que la va a acompañar en el parto, yo creo que es fundamental también. Es fundamental. ¿Por qué? Porque en el parto y en el embarazo, por lo general las primerizas, hay muchas dudas, muchas incertidumbres. ¿Y qué pasa cuando hay incertidumbre? Viene la ansiedad, vienen las preocupaciones y viene el miedo, ese temor a qué voy a sentir en el parto, si voy a sentir dolor, si va a salir todo bien. Y cuando nosotros podemos calmar esas dudas, tenemos acompañamiento psicológico, acompañamiento de un curso preparto, acompañamiento de varios profesionales y sobre todo un parto respetado, esa ansiedad baja, podemos dejar que baje la adrenalina, que suba la oxitocina y que sea un parto más tranquilo, con menos dolor y sea todo un poco más respetuoso y empático para esa mamá que va a tener ese bebé. Bueno, la verdad que lindo tema y qué bueno saberlo y sobre todo las mamás que en este momento están transitando un embarazo, siempre saber que no están solas, que sus emociones deben ser de felicidad, más allá de que por ahí las agobie el miedo, lo inesperado, sobre todo si son mamás primerizas. Y bueno, no sé si querés recomendarnos algo más. Como recomendación, que siempre estén acompañadas. Y algo que sería un plus para las mamás que están embarazadas es si pueden trabajar o construir una tribu. ¿A qué me refiero con una tribu? A otras mamás embarazadas que estén pasando por lo mismo, que las entiendan, que entiendan lo que está pasando en su cabeza, sus emociones, sus hormonas. Cambian hasta todos los sentidos. El tacto, el olfato, la vista, todo cambia. Entonces, un acompañamiento a alguien que está pasando por lo mismo, para mí sería como un punto crucial. Qué bueno esto de la tribu, qué bueno esto de acompañarse, qué bueno esto de sostenerse entre personas que están pasando las mismas emociones y los mismos momentos en la vida de cada una, ¿no? Y también qué importante pensar que si esa mamá está cuidada, sostenida, acompañada, es lo que ella después va a poder darle a su bebé. Yo siempre recuerdo que no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, una mamá segura, sostenida y amada va a poder recibir a su hijo con mucho amor, sosteniéndolo y crearle una crianza respetuosa que realmente va a ser la que le va a acompañar al niño y a la mamá a este proceso tan difícil que es después del parto. Sin lugar a duda, lo que nos está contando acá Celeste es que la crianza respetuosa empieza en la panza de la mamá. O sea, una mamá que está respetando su embarazo ya está respetando a su hijo y está respetando la vida que le va a dar después del nacimiento. No solo la vida después del nacimiento, sino las emociones que nosotros transmitimos a través de la placenta, a través de nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque desde la concepción ese bebé nos viene acompañando y nosotros acompañamos su desarrollo, porque no empieza desde el parto, empieza desde mucho antes de esa concepción. Es más, desde antes de la concepción, empieza desde el deseo, desde querer ese bebé, desde traerlo al mundo. Así que bueno, eso es importantísimo para la crianza respetuosa, para la mamá y para todo el círculo que va a tener después de ese bebé para acompañar. Es más, si nos metemos un poquito en la parte holística, ¿no? Y en la parte espiritual, siempre se ha dicho que cada mamá que está por embarazarse ya está predispuesta y hay un bebé que ya está predispuesto a llegar a esa familia. Así que yo creo que esto tiene un tiempo largo hacia atrás del bebé que va a llegar a esa mamá y a esa familia.
Sería interesante que después de todo esto que hemos hablado del embarazo, de la concepción y del parto, después seguir hablando de qué pasa después de ese parto. Porque hablamos mucho de qué pasa en el embarazo, de las emociones y de cómo está esa mamá y ese bebé, pero qué pasa cuando ese bebé llega al mundo y esa mamá se tiene que hacer cargo de ella y de ese bebé y del contexto social que le impone roles. Bueno, eso creo que es tema para la próxima que hablemos porque estaría muy interesante. La verdad que muy interesante, muy acertado el tema y bueno, ¿cómo no? Entonces, el próximo desafío es, ¿qué pasa después del parto cuando el bebé llega a la familia, a los brazos de su mamá y a ese nido que lo está esperando en casa? Bueno, Celeste, muchas gracias y nos vemos la próxima. Espero vernos pronto. Arrancamos el mes de noviembre y está con nosotros Marina González. ¿Cómo estás, Marina? Bien, muy bien, María, muy bien, muy contenta con proyectos nuevos. Esto el mes justamente de noviembre nos traía muchos cambios y bueno, muy contenta de poder, de que esto, ¿no? Que siga resonando y que se siga expandiendo la voz, la comunicación a la nueva información, ¿no? Es muy bonito y bueno, atento a Sumet Contenidos, que bueno, se van a seguir expandiendo proyectos, así que muy contenta. ¡Wow! Mes de noviembre que se viene con todo, porque Dios mío, con lo que fue el mes de octubre, una revolución. Sí, bueno, habíamos hablado un poquito de los cambios, ¿sí?, energéticos, y creo que estamos ya como a mitad de una estación en donde viene aflorando muy fuerte, y bueno, y sacar, ¿no?, como todo a fuego, ¿no?, afuera. Creo que son momentos, y está siendo un año también muy revolucionado. Creo que a partir del 2023 han sido muchos cambios a nivel interno para poder modificar lo externo, como hablamos, ¿no? Esto, encontrar siempre nuestra resonancia interna para poder plasmarla externamente, y creo que ese es el cambio, el gran cambio que venimos a ser partícipe como humanidad. Bien, y sobre todo decir, bueno, ya estamos prácticamente a un mes de las fiestas de fin de año y todo, ya se empieza una nueva, si bien octubre, lo decíamos, fue revolucionario, mucho movimiento, pero ya diciembre también, porque ya nos preparamos para recibir el nuevo año. Sí, bueno, siempre buscando, ¿no?, la vibración de los nuevos calendarios, y creo que hay una resonancia muy ancestral y muy interna en donde va generando diferentes también tránsitos y ciclos, ¿no? Vamos reprogramándonos, y creo que estamos reprogramándonos para nuevos despertares, ¿no? Cuando decimos, bueno, la integración de la nueva información, creo que no es absolutamente el despertar, son despertares. Creo que esa conciencia nos trae mucha también calma y tranquilidad en decir de que cada vez que integramos una información nueva, bueno, es un redespertar que vamos haciendo en nuestro ser y un recordar. Y creo que vamos camino hacia eso, ¿no? Creo que hoy está siendo como mucho más fuerte y lo estamos integrando mucho más las estaciones, como vengo hablando creo que es el primer programa, ¿no? Esta conexión elemental, y creo que cada cambio, cada día a esto, ¿no?, a la realidad nos va trayendo esta información. Y cuando hablamos y decimos del redespertar, el reconectar con la información interna, en reconocernos, ¿no?, porque creo que estamos transitando el camino del yo soy, el reconocimiento interno, para poder expandirlo, y creo que estamos haciendo esa fusión. Y estos cambios planetarios, estos cambios que vienen parcialmente para la humanidad, para darnos cuenta, ¿no?, que estamos en un ciclo dual, y saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, y hacia dónde quiero vibrar, ¿no? Si yo quiero seguir manifestando una vida que me trae angustia, que me trae tristeza, que me trae ira, que me trae enojo, o quiero realmente crear una vida en donde yo pueda estar en plenitud conmigo mismo y con lo que me rodea. Entonces creo que estamos en un ciclo muy decisivo,
muy responsable y muy coherente de nosotros mismos, y bueno, y poder integrarlo conscientemente nos hace esto, salir de nuestro ego negativo, ¿no? Salir desde nuestro ciclo de victimización, nuestro ciclo de que todo nos pasa a nosotros mismos, y esto es general, esto es global. Cada uno en su lugar creo que está transitando una transformación, un cambio, un redespertar, esto, ¿no? Una transcripción adénica, y creo que cada filamento que se va despertando nos va trayendo una conciencia interna mucho más superior. Entonces, creo que estamos en ese camino, y cuando hablaba recién del ego, que me sumamente interesa este tema, ¿no? Hablar del ego, porque el ego siempre lo hablamos y lo hacemos partícipe al decir, tenés mucho ego. Sí, pero mucho ego. Y hay que ver y observar. Es un camino muy fino en poder tener o poder discernir entre lo negativo y lo positivo. Estamos en un espejo dual, estamos en un plano dual. Siempre vamos a tener lo bueno y lo malo, lo que queremos y lo que no queremos. Entonces, cuando hablamos de ego, siempre hacemos partícipe a un ego negativo, que es el que nos trae la victimización, que nos trae el esto, ¿no? El decir, ¿por qué todo a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y el ego positivo realmente el que te para en un punto en donde te hace consciente de lo que te rodea y te hace responsable. Y cuando uno es responsable, empieza a tomar decisiones. Y cuando toma decisiones, empieza a hacer un cambio. Y ese cambio nos trae esto, ¿no? Nos trae el cambio que nosotros queremos o lo que nos rodea. Entonces creo que hay que poder discernir entre este ego negativo y este ego positivo. El ego negativo, justamente, el que me va a creer superior al otro y el que me va a hacer diferente al otro. Y el ego positivo es realmente el integrar la personalidad que soy, hacer todo el recorrido del yo soy y entrar como en este ciclo de colectivo o de unidad para poder integrarme. Entonces es como un sacudón que nos trae, ¿no? Y creo que estamos en un ciclo de sanación, en un ciclo de mucha apertura, en un ciclo de decir qué es lo que me causa enojo, qué es lo que me causa angustia de lo que me rodea. Bueno, hay algo ahí que yo tengo que ver, que tengo que cambiar en mí para poder sacarlo. Y muchas veces decimos, bueno, pero todo es muy polémico esto, ¿no? Cuando decimos en la vibración de la paz y el amor, y bueno, que todo el mundo haga lo que quiere y todo el mundo fluir. Muchas veces la fluidez no es que todo el mundo haga lo que quiere, que yo también hacer lo que quiera. Es tener una conciencia mucho más despierta de lo que yo quiero y lo que no quiero, y saber también poner límites amorosos. El límite amoroso es la integración del reconocimiento y la valoración. Entonces, cuando uno va haciendo todo un camino interno realmente consciente, en donde literalmente las crisis de sanación son muy fuertes y hay que tener mucha valentía para poder transitarlas, ahí te das cuenta de lo que realmente sos vos, ¿sí? Porque somos dualidad, somos ese negativo y ese positivo, y es responsabilidad de nosotros a dónde queremos vibrar, si en lo positivo o en lo negativo. Entonces creo que estamos en una época... Estamos en una etapa para encontrar la paz interior de cada uno. Y creo que vamos camino hacia eso, pero bueno, es todo un ciclo y es todo un recorrido muy, muy fuerte de recorrerlo nosotros mismos, ¿no? Porque es decir, cuando reconocemos realmente el ego positivo, que nos hace justamente ver nuestra oscuridad, ver nuestras sombras y realmente saber y decir, somos esto, y reconocernos. Y a partir de ahí poder vibrar en lo que nosotros queremos y encontrar el amor en eso, encontrar el amor en esa oscuridad, encontrar el amor en esas sombras para poder renacer. Entonces creo que la vida... Renacer y expandirnos también. Y expandirnos. Creo que hoy estamos en un momento muy revolucionario humanamente, porque venimos a hacer esas herramientas. Entonces poder encontrar esto, ¿no? Nuestro yo soy, nuestra luz, ¿sí? Y nuestras sombras también, ¿sí? Reencontrarnos con nuestro ser y expandirnos. Entonces creo que ese es el gran sentido. Y saber de que todos estamos vibrando en una resonancia y que cada uno estar en el lugar que está es fundamentalmente importante en este momento. Bueno, o sea que tenemos ya este mes de noviembre que arrancamos, el mes de diciembre, porque vos lo dijiste en programas anteriores,
nos tenemos que ir preparando porque el 2026 va a ser un año para expandirnos. Un año de muchas novedades, un año de muchos cambios y de mucha información nueva a un nivel global, ¿no? Y planetario, que vamos a tener que integrar. Entonces ahí yo creo que las últimas estructuras que quedan, ¿sí?, como fijas o sólidas, se van a terminar diluyendo para crear las estructuras nuevas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces a prepararnos porque se viene un año 2026 revolucionado y nosotros a través de SUMEC Contenido también venimos con una expansión y con muchas novedades. Sí, y es hermoso. Muchas gracias, Marina. Gracias a vos, María. Final de nuestro encuentro de hoy. Nos reencontramos el jueves aquí en nuestro living en Casa con María a través de SUMEC TV. ¡Chao!